nuestro primer foro urbano de España, nuestro tercer foro global de gobiernos locales, con esta sesión de maravillosas joyas de ponencias magistrales que nos ayudarán a darle marco a nuestros debates de los 2 días y medio que tenemos por detrás. Comenzamos con nuestro primer orador, el señor Miguel Ángel Moratinos. No necesita mucha presentación en España y en el extranjero tampoco, pero permítanme que esboce que fue nuestro ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 2004 a 2010, enviado de la Unión Europea para el proceso árabe-israelí, ha dedicado su vida profesional a promover el diálogo entre los pueblos, el multilateralismo eficaz y el desarrollo sostenible. Hoy está con nosotros en calidad de alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones. Señor Moratinos, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes. No nos vamos a enfrentar a la siesta andaluza y española y es para mí un gran placer, un gran honor estar aquí con todos ustedes y gozar de la tradicional amistad y hospitalidad de esta gran ciudad y de su alcalde, Juan Espadas, que me convenció y juntos decidimos estar juntos en estas jornadas que creo que son extremadamente fundamentales para el devenir, no solamente de los municipios, de los ayuntamientos, de las entidades locales, sino para el conjunto de la humanidad. Gracias a la presentadora, no sé si voy a dar una lección magistral, no creo que sea ese el tono y el motivo de mi intervención, pero sí trataré de aludir a una dimensión que está presente, que está en todos nosotros, digamos, voluntariamente decidida a ser un elemento esencial de nuestra existencia y que, a pesar de los discursos, de las acciones, de las actividades de cada uno de nosotros, a veces queda olvidada o queda marginada en un segundo o tercer lugar. Pero antes de eso quisiera, de nuevo, agradecer a los organizadores el que cuenten conmigo en esta primera sesión inaugural de este primer foro urbano de España y esta tercera iniciativa global de gobiernos locales. Quiero recordar, querido alcalde, querido Juan, que hace 4 años estuve aquí también presente, también participé en la sesión inaugural. En aquel entonces, creo que cuando el alcalde me contactó en aquel entonces y me dijo, bueno, quiero organizar una serie de conferencias, ponencias, encuentros para reunirnos los alcaldes, las entidades locales y pensar qué tipo de futuro queremos para todos nosotros. Y quisiera contar con tu opinión, dado que tu agenda internacional me puede ayudar a convencer y reunir aquí en Sevilla a muchos de los responsables locales del mundo. Y en aquel entonces eran 2 años después de la adopción en Nueva York de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de introducir esa nueva agenda que ha sido fundamental en los últimos años, que sigue siendo existencial para todos nosotros, de la Agenda de Futuro 2030, los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y me sentí muy orgulloso, mi querido alcalde, de participar en aquella ocasión. Y me siento muy feliz y satisfecho de estar aquí en Sevilla. Sevilla, Hispalis, la capital de las 3 culturas. Es la capital del encuentro entre civilizaciones. Es la capital y la encrucijada de todo el saber, el pensamiento, las tradiciones, las experiencias de muchos siglos de convivencia conjunta. Y, por lo tanto, qué mejor que Sevilla para mantener este compromiso en favor de cuál va a ser el futuro de las ciudades y que pueda ser el futuro de un mundo mejor.
Por lo tanto, muchas gracias por reunirnos y darnos a todos aquellos que tenemos responsabilidad política en lo que es la nueva gobernanza mundial para contribuir modestamente a la reflexión y al pensamiento y a la acción de nuestras próximas décadas. En su último libro, el Papa Francisco, Tiempos para el Cambio, describe en su introducción cómo tenemos que actuar en estos momentos. Y hay tres momentos. Hay un momento de ver, de hacer el diagnóstico, dónde estamos, cuál es la realidad que nos toca vivir. Hay un momento de discernir qué tipo de opciones vamos a adoptar para ir a un mundo mejor, cuáles son las opciones que se nos ofrecen delante de nosotros, y luego hay un momento de acción, de actuación, donde los responsables políticos y los distintos actores de la nueva, digamos, compromiso social deben de actuar, deben de movilizarse. Pues bien, yo creo que en estas 2 o 3 jornadas de diálogo que vamos a mantener en Sevilla, tenemos que precisamente dedicar nuestra atención a estos 3 momentos. El diagnóstico los hemos escuchado esta mañana por parte de los altos representantes, del presidente del Gobierno de España, el presidente de la Junta de Andalucía, lógicamente el alcalde de Sevilla, de la comisaria de la Unión Europea, de la directora general de UN Habitat, y en estas primeras intervenciones que tenemos esta tarde, de aquellos que hemos tenido y que tenemos responsabilidad en cómo vamos a hacer un mundo mejor. ¿Dónde estamos? Porque les decía que hace 4 años participé en el lanzamiento de estos foros globales de gobiernos locales. Pero 4 años después, ¿en qué mundo vivimos? ¿Dónde nos encontramos? Y nos encontramos en un mundo confuso, enmascarado, les veo a todos con la mascarilla, que se quiere desenmascarar y ofrece las desigualdades, las injusticias, las discriminaciones, y al mismo tiempo un mundo que yo siempre califico con 3 adjetivos. Un mundo global, un mundo complejo, un mundo incierto. Me dirán, esta es la jerga diplomática. No dice nada, porque todos sabemos que vivimos un mundo global, sí, pero un mundo global que se pone cada día más de manifiesto. ¿No estuvieron ustedes, muchos de ustedes, muy nerviosos ayer por la tarde cuando el sistema Facebook colapsó? Parecía que teníamos una histeria colectiva. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo global, un mundo interconectado. La sociedad actual no puede concebirse sin que los acontecimientos del este de China o del oeste del Pacífico nos afecten a cada uno de nosotros. Y la COVID-19, volveré sobre ello, ha sido la que ha puesto sobre la mesa brutalmente este elemento de globalidad que nos afecta y que ya es una parte misma de todos nosotros. Un mundo complejo. Sí, complejo, porque tenemos la manía, los seres humanos, los ciudadanos, los políticos, de creer que todo tiene solución inmediata, de que todo es sencillo, que todo tiene una respuesta lógica. Y, desgraciadamente, lo que tenemos que constatar es que la complejidad del mundo que nos ha tocado vivir es cada vez mayor. Tenemos cada vez más dificultad de entender la serie de redes, de interconexiones, de contradicciones que nos afecta individualmente, socialmente, internacionalmente, y por lo tanto el análisis que cada uno de nosotros podemos hacer de la realidad es mucho más complejo, lo dice el politécnico francés, el pensamiento complejo. Sí, como ciudadanos del mundo del siglo XXI nos tenemos que acostumbrar a abordar la realidad con una actitud de resolver la complejidad que nos toca a cada uno vivir. Y eso nos lleva a un mundo incierto. No sabemos qué va a ocurrir. Creíamos que habíamos descubierto la inmortalidad. Les cuento una anécdota. Yo, 2 semanas antes de estar confinado
en un apartamento de 48 metros cuadrados en Nueva York, me encontraba en San Diego, en Los Ángeles, en una empresa de regeneración de células en que nos decían que íbamos a ser inmortales. Y con el alcalde estábamos en Los Ángeles, vivimos la llamada de urgencia del alcalde de Los Ángeles para decir que no podía acudir a la cena porque tenía que acudir a esa urgencia producida por el virus del COVID-19. O sea, una incertidumbre que nos agobia, nos interpela de manera permanente. Y, lógicamente, no podremos prevenir el futuro, pero nos podemos preparar para un futuro mejor. Bueno, pues bien, esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Y en esa realidad que nos ha tocado vivir hemos hecho una simple constatación, que somos una sola humanidad. Quédense con este concepto. Es un concepto que no siempre se utiliza. Seguimos pensando en el individuo, el ciudadano, que es fundamental, y ahí la importancia ciudadano-ciudad, volveré sobre ello, en los estados-nación, en los gobiernos nacionales, en las entidades regionales, pero hay un nuevo concepto que está abriéndose camino, que es el de One Humanity, una sola humanidad. Porque ciudadanos de Shanghái, o ciudadanos de Chicago, o ciudadanos de Burkina Faso, o ciudadanos de Sevilla se manifestaron por Black Lives Matter, o se manifestaron por una lucha contra el cambio climático, o se van a manifestar ante la injusticia y la incapacidad del gobierno mundial de resolver sus problemas. Por lo tanto, hay un nuevo sujeto internacional que está tomando forma y que se va a imponer gradualmente a lo largo de los próximos años y décadas en lo que va a ser una nueva gobernanza internacional. Y en esa nueva gobernanza internacional tenemos que empezar a construirla. Han pasado ya 75 años desde la adopción de la Carta de San Francisco de Naciones Unidas. Nosotros los pueblos, sí, nosotros los pueblos, nosotros los ciudadanos. Y 75 años más tarde tenemos que preguntarnos cómo vamos a organizar la nueva arquitectura internacional. ¿Cómo va a ser el mundo que nos va a tocar a nosotros vivir y, sobre todo, a nuestros hijos y nietos el construir? Y esa nueva gobernanza internacional es la que estamos ahora, entre todos, tratando de formalizar. El secretario general acaba de proponer recientemente, al comienzo del mes de septiembre, la nueva agenda de Naciones Unidas, la nueva agenda del futuro de la humanidad. Y lo ha hecho pues con la voluntad de iniciar un movimiento de reflexión y de tratar de buscar no solamente a los Estados miembros, no solamente a los principales actores que tendrán la última palabra en la decisión de cómo configurar esta nueva etapa de la gobernanza internacional, pero sobre todo a los nuevos actores, a esos actores que configuran la realidad de todos nuestros días. Y entre ellos se encuentran, lógicamente, las ciudades. Está la juventud, está el papel de las mujeres, está el sector privado, está la sociedad civil. ¿Y dónde están las ciudades, querido alcalde? Y ahí yo creo que tenemos una responsabilidad común en este foro de Sevilla, porque el secretario general nos ha dado una cita. Nos ha puesto cita el 2023, en 2023, el gran foro del futuro. Ahí es donde se va a construir el nuevo diseño institucional del mundo del siglo XXI. Y en ese nuevo diseño, las ciudades tienen que estar más presentes, tienen que participar y tener su sitio dentro de la estructura internacional. Ha anunciado ya que habrá un lugar prioritario para la juventud. Bienvenida sea la voz de los jóvenes, no para crear el futuro, sino para construir el presente. Pero creo que queda todavía una asignatura pendiente para el futuro y papel y responsabilidad de las ciudades. Por lo tanto, tenemos una tarea, alcalde, muy importante, y saludo a las alcaldesas y alcaldes que están aquí presentes para que juntos pensemos cómo
dentro de lo que va a ser la nueva arquitectura internacional, las ciudades tengan su lugar legítimo para defender y poder ejecutar las distintas políticas. El primer foro urbano de España y el tercer foro global de gobiernos locales tiene tres grandes pilares que se anuncian. Lo han hablado los distintos representantes esta mañana. La recuperación económica y social, obvio, nadie va a poner ninguna duda en la necesidad de recuperación económica y social. La lucha contra el cambio climático, es decir, las ciudades ecológicas. Nadie va a poner en duda la necesidad de precisamente tratar de mantener ese nuevo pacto con la naturaleza. Y, en tercer lugar, la nueva transición digital. Como decía el presidente del Gobierno español, esa nueva industrialización que todos los ciudadanos desean. Pero me van a permitir que yo, en este sentido, sea un poco defensor de lo que represento como alto representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Para resumirles, hay dos grandes retos que tenemos como ciudadanos y como seres humanos, como sapiens. Son dos grandes retos. Uno, lógico, ese grito, esa rebelión de la naturaleza. Y la vemos cada día, catástrofes naturales, en el sentido de que el planeta hay que salvarlo, save the planet, salvar el planeta. Y la señorita Greta es recibida por altos dignatarios de todo el mundo. Estamos todos de acuerdo. Pero hay otro gran reto, queridos amigos y amigas, que es salvar la humanidad, salvar sapiens, salvarnos a nosotros mismos, salvar a los ciudadanos. Porque un día nos levantamos aquí en Sevilla y vemos al Guadalquivir, no sé si algunos querrán verde o otros azul, o tendremos un aire puro y tendremos grandes parques, pero no podríamos ir a los barrios periféricos o a los barrios centrales porque si se me ocurre llevar una kipa, o si se me ocurre llevar una kefía, o si se me ocurre llevar una gran cruz, o si salgo en cofradías, me van a estigmatizar, me van a decir que no puedo soportarles, que no puedo vivir con ellos. ¿Cómo vamos a organizar esa diversidad cultural? ¿Cómo vamos a vivir juntos? ¿Cómo vamos a convivir, esa palabra maravillosa española? Convivencia, no living together, dos palabras, no, nosotros decimos convivencia, vivir juntos, lo que ha practicado Sevilla y España y muchos otros a lo largo de los siglos, de las tres culturas, donde el enriquecimiento mutuo, el multiculturalismo, no es una cosa a rechazar, sino es una riqueza. ¿Cuándo han crecido? ¿Cuándo se han desarrollado el pensamiento, la filosofía, la ciencia? Cuando han tenido el contacto con otros, cuando han sabido leer a los otros, cuando han sabido entender a los otros. Por lo tanto, el multiculturalismo no es algo que tengamos que rechazar, el multiculturalismo es algo necesario. Y las ciudades tienen que desarrollar y precisamente proteger cómo las distintas comunidades, las distintas creencias, las distintas culturas, las distintas religiones pueden vivir juntos. Y de eso se trata. Por eso, con el alcalde Juan Espadas hemos decidido en este foro tener una sesión específica sobre la resiliencia de las ciudades, lo que son los factores disruptivos de nuestras sociedades. Porque la COVID-19, y nosotros somos ya la sociedad de la COVID, esos que creen que podemos volver a una normalidad del pasado se equivocan. Tenemos que construir la nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad, las ciudades tienen que introducir los mecanismos y los instrumentos para poder vivir juntos. ¿O no hemos vivido, queridos amigos y amigas, durante la COVID-19, momentos difíciles? Un primer momento de enorme satisfacción. Eso es lo que yo llamaba la solidaridad afectiva, los aplausos de los balcones.
que se inició aquí en España y en particular en Andalucía, pero que esa solidaridad activa se quedó relegada inmediatamente. Se nos olvidó de que todos somos y todos estábamos participando en la misma batalla y se produjeron, bueno, rupturas en la sociedad, rupturas económicas, rupturas de discriminación por raza. Estos asiáticos nos han traído el virus. Estos afroamericanos son los culpables. Estos marginados no pueden compartir. Cuando precisamente muchos de estos sectores marginalizados fueron los que nos dejaron a los que vivíamos confinados tranquilamente en nuestras casas, todos interconectados, pero teníamos nuestros alimentos que eran recogidos por emigrantes que venían a recoger la fruta y los productos, o que transportaban las basuras. ¿Quién hacía esa labor? ¿Lo hacían la sociedad perfecta occidental? No. Lo hacían todos aquellos que estaban marginados, que estaban sufriendo. Por lo tanto, en ese sentido, creo que podemos y debemos precisamente elaborar y tener esa responsabilidad. Por ello, creo que la diversidad cultural tiene que ser parte, querido alcalde, de la acción. Recuperación económica, sí. Transición ecológica, también. Transición digital, también. Pero también una diversidad cultural. Hay que crear un nuevo concepto. El concepto ya existe de biodiversidad, la diversidad de la naturaleza y de los animales. ¿Por qué no creamos la cult diversity, la cult diversidad? Es decir, la diversidad de aquellos sectores culturales, religiosos, civilizacionales diferentes. Y si lo conseguimos, haremos de nuestras ciudades sociedades inclusivas, sociedades felices, sociedades prósperas, sociedades dispuestas a trabajar. Este es el gran reto y la gran tarea que tenemos enfrente. Y estoy seguro que en estos 3 días de diálogo en Sevilla podremos todos juntos trabajar para ese mundo. Un mundo que muchos lo querrán verde. A mí me gustaría que fuese multicolor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Moratinos. Me temo que sí ha sido una ponencia magistral. Gracias por compartirla con nosotras y nosotros. And now we're going to move on to us. Y ahora pasamos a nuestra segunda ponencia magistral por parte de doctora Shipra Narangsuri. Es planificadora urbana con un doctorado en planificación bosquera y más de 25 años de experiencia en la reconstrucción, gobernanza local, desarrollo urbano sostenible en países en transición y en desarrollo. Doctora Narangsuri es la jefa de la Subdivisión de Prácticas Urbanas ONU Habitat, es decir, el Programa de Asentamientos Humanos de la ONU. Muchas gracias, Concha, por sus amables palabras de introducción. Señor Moratinos, usted, como representante de la Alianza de las Civilizaciones, doctor John Closs, antiguo director ejecutivo de la ONU Habitat, señor Juan Espadas, distinguido alcalde de Sevilla y nuestro anfitrión. Muchas gracias por darnos la bienvenida aquí a Sevilla. Buenas tardes a todos. Y bienvenido al otoño urbano y el Día del Mundial de Hábitat que celebramos ayer. Para mí es un gran privilegio participar en la primera sesión de este primer foro urbano de España organizado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que está consolidado en la Agenda Urbana de España, adoptada en 2019, como ustedes saben, como la hoja de ruta para guiar las políticas públicas con un componente territorial de forma integrada. También se acompaña gracias a diferentes agendas subnacionales.
Y eso lo sé porque yo he participado en diferentes programas que el País Vasco, Valencia, Cataluña, Extremadura, entre otras comunidades autónomas, están desarrollando sus propias agendas urbanas. Es un modelo excelente y esta experiencia de estas agendas regionales y subnacionales merecen ser compartidos y copiados en otras partes del mundo. Por supuesto, este Foro Urbano Nacional se organiza de forma paralela al tercer Foro Global de Gobiernos Locales organizado por el municipio, otro evento importante global, y no podemos subestimar la importancia de los gobiernos locales en el mundo de hoy en día. El tema principal de este foro, ciudades y territorios en la recuperación social y económica, es muy significativo. Los últimos años representan una época sin precedentes para una generación. La pandemia ha impactado todas las ciudades, todos los países, todas las regiones, es decir, cada persona en este planeta. Nadie ha salido ileso de su impacto. Y como cualquier crisis, esta crisis ha tenido un impacto desproporcional sobre las personas más vulnerables y los lugares más vulnerables. Como Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dijo el año pasado, todos nos encontramos en la misma tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco. Algunos estamos en yates de lujo, mientras que otros se agarran a un cayuco. Y para nosotros, en ONU Habitat, hay 3 reflexiones importantes que podemos sacar de la pandemia. En primer lugar, el trabajo que nosotros hacemos avanzando un futuro sostenible para apoyar, por ejemplo, ciudades inclusivas, sostenibles y transparentes, nunca ha sido tan importante como hoy en día. La pandemia ha resaltado y profundizado los desafíos abordados por ONU Habitat en su trabajo todos los días, en relación con vivienda, movilidad, transporte, zonas marginadas, gestión urbana, empoderamiento de la mujer. Son todos desafíos importantes y la pandemia ha convertido problemas en desafíos y desafíos en crisis y diferencias en escenismos. Esto es cada vez más importante en el norte global e igual también en el sur de nuestro mundo. En segundo lugar, las ciudades y los territorios y los gobiernos locales y regionales se han mostrado como la mejor línea para enfrentar cualquier tipo de crisis. La pandemia ha destacado la importancia de la subsidiariedad, la descentralización o lo que sea. Y da igual el término que utilizamos, pero lo más importante es siempre trabajar de forma estrecha y próxima al contexto. Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos locales y regionales han implantado diferentes medidas, confinamientos, servicios, ampliando los servicios hospitalarios, proporcionando alimentos y apoyo a los más vulnerables. Es decir, ayudas para la vivienda o moratorias en el caso de las diferentes medidas para echar a las personas de sus casas, utilizando diferentes medidas de la mejor forma que pueden hacer y de acuerdo con sus capacidades, a pesar de las limitaciones, sobre todo limitaciones económicas. La política o el informe del secretario general sobre la pobreza en el mundo urbano refleja algunas de estas dinámicas, pero también describe diferentes ejemplos de éxito y proyectos exitosos lanzados por gobiernos locales, y les animo a leer este informe. Como otros han dicho, la pandemia no es solo una crisis sin precedentes, es también una oportunidad histórica para todas. Es una oportunidad para nosotros corregir nuestro camino y también recuperarnos no solo de la crisis sanitaria, sino también resolver diferentes déficits, porque la crisis de la pandemia no se ha transformado en una crisis de gobiernos, se ha convertido en una crisis muy compleja debido a diferentes déficits que existían desde hace mucho tiempo, porque el modelo que tenemos no funciona, y no funciona sobre todo para los más pobres. La crisis del clima, la crisis de la biodiversidad, de la salud, la crisis socioeconómica no son distintas, esencialmente son lo mismo. No obstante, es el mismo problema, pero desde diferentes ángulos. El último informe sobre ciudades y pandemias para
conseguir un futuro verde también presenta la situación en zonas urbanas después de la declaración de la pandemia y describe una serie de medidas que pueden generar una recuperación sostenible para salir de esta crisis actual con 4 prioridades principales. En primer lugar, repensar la forma y la función de la ciudad, es decir, cómo el sistema urbano funciona, cómo la morfología urbana funciona y cómo se puede reconfigurar esta morfología y replanificar nuestras ciudades para hacer que sean más resistentes y resilientes, y aumentar esta resiliencia a la pandemia, sino también ayudarnos a la hora de enfrentarnos a crisis en el futuro. En segundo lugar, abordar la pobreza sistémica en las ciudades, es decir, un déficit que data desde hace muchos años a través de diferentes intervenciones específicas. Hay un momento para pensar, un momento para diagnosticar, un momento para planificar y un momento para actuar. Y este es el momento para actuar. Y en tercer lugar, reconstruir una economía urbana, porque la economía existente se ha roto. No funciona para todos. Necesitamos paquetes personalizados de apoyo para ayudar a las pequeñas empresas, a los trabajadores en el sector, entre comillas, informal para superar esta crisis. Podemos hacer todo mejor, pero tenemos que devolver esto a la gente que lo necesita más. Si no, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y finalmente, aclarar la legislación urbana mediante una gobernanza multinivel, con mayor gobernanza, y España es un excelente ejemplo, con una énfasis sobre el desarrollo de instituciones y marcos de gobernanza institucionales mucho más eficaces. Señoras y señores, en los últimos 2 años los gobiernos locales se han visto presionados al extremo. Mucho más de sus capacidades pueden sostener conforme luchan para satisfacer las prioridades con un debilitamiento de sus recursos. A veces es increíble pensar que incluso pueden intentar lograr los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo se puede lograr la recuperación verde cuando hay personas que mueren en la calle? Algunos también han pensado que si realmente es posible conseguir una transformación verde y adaptarse a la crisis climática y mantener estas temperaturas para que no haya más incremento. Pero hay que ser muy claros. Los ODS adoptados por todos los Estados miembros de la Unión Europea en 2015 representan el mejor marco para una recuperación verde y sostenible en este tiempo post-pandemia. El otro acuerdo también ratificado en 2015 por los Estados miembros es el mejor compromiso para mantener este incremento de temperatura por debajo del 1,5 grados. Y la agenda adoptada en 2016 en la ciudad de Quito sigue siendo la mejor hoja de ruta para conseguir los objetivos del Acuerdo de París, porque las ciudades son responsables del 80% del consumo energético mundial y un 60% de las emisiones al clima. Conforme construyamos más infraestructuras y viviendas, no podemos permitirnos el lujo de no adoptar políticas verdes en todo el mundo. Y esto me lleva a la importancia de este foro que nos reúne aquí en Sevilla hoy. Carmen lo ha mencionado de forma muy clara en sus comentarios esta mañana. La nueva agenda urbana resalta la importancia de los foros nacionales urbanos para poder fomentar una participación inclusiva en los debates sobre el desarrollo urbano sostenible. Porque el desarrollo urbano sostenible no es solo responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos en esta sala hoy. A nivel nacional y local, los foros nacionales urbanos ofrecen una plataforma para movilizar las ciudades y la sociedad civil para conseguir esta agenda y alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, y un lugar inclusivo para desarrollar los planes de acción y las políticas. Y realmente me ha sorprendido de forma muy positiva el discurso del presidente. Y Su Excelencia realmente ha elegido este foro para anunciar algunas políticas muy, muy importantes. Entiendo que ha habido streaming en directo. Ha hablado de la vivienda, del desarrollo urbano, de la juventud, de la energía, incluso arquitectura, estética y diseño. Una presentación, un discurso muy profundo, y se ha hecho en este foro.
Y hay un motivo por el cual el presidente de la nación lo ha hecho. A nivel global, para nosotros, los foros urbanos nacionales representan el mejor lugar para alcanzar una contribución, una aportación basada en la cooperación para alcanzar estos objetivos. Y el foro global que se celebró en Abu Dhabi en febrero del 2020, madre mía, parece hace siglos, febrero del 2020, después de este año y medio de pandemia, por primera vez se celebró una sesión sobre foros urbanos nacionales para aprender de lecciones aprendidas y logros y resultados. ¿Realmente es solo un lugar para reunirse o charlar acerca de los desafíos urbanos? ¿Cuál es el impacto real de estos foros nacionales urbanos? También sirvió como un marco para replicar estas plataformas en otros países. Los participantes en dicho evento ratificaron la importancia de estos foros urbanos nacionales como una plataforma multiactor. Es un foro que se celebra cada 2 años. Pero los foros nacionales se celebran en todo este periodo de 2 años, entre cada evento global, para generar ímpetu y también reunir a los miembros de la sociedad civil y también desarrollar prioridades de forma cohesiva de cara a este foro global. Por este motivo, este foro aquí en Sevilla es tan importante. Es una oportunidad para que ustedes puedan intercambiar ideas y compartir conocimientos que después se podrían presentar en el foro global en Katowice, Polonia, el año que viene. La temática es muy amplia, transformar nuestras ciudades para un futuro mejor urbano. Algunos dirían que es demasiado ambicioso, pero sí es el momento de ser ambiciosos. Ya el tiempo de hacer pasos pequeños es cosa del pasado. El foro global realmente marca un cambio. La nueva generación de foros urbanos empieza ahora. Se va a celebrar en junio el año que viene. Es sumamente importante, por lo tanto sus aportaciones serán muy importantes. Estimados amigos, estimadas amigas, entiendo obviamente que es una sesión de tarde. Me gustaría concluir diciendo una cosa. Es importante recordar que nos quedan 9 años y un poco más para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Solo eso. El reloj está en marcha mientras que los desafíos se amontonan. Se sigue calentando el planeta y sigue habiendo conflictos en todo el mundo. Las personas se ven obligadas a abandonar sus casas. Cada minuto representa una oportunidad para marcar la diferencia y generar el cambio. O aprovechemos de esta oportunidad. Si no, nos vamos a arrepentir. Debemos utilizar estas oportunidades. Deberíamos utilizar estos 3 días para aprovechar de esta gran oportunidad y pensar en qué podemos hacer de forma distinta para acelerar esta recuperación inclusiva y no volver atrás y volver a este ritmo anterior, sino construir un mejor futuro para todos. ¿Quién deberíamos involucrar? ¿Qué actores? ¿Quién se está quedando atrás? Todos nos encontramos en la misma tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Narang Suri, por su claridad, su precisión y su inspiración. El orador de la tarde es Joan Clos, alcalde de Barcelona desde 1997 a 2006, nuestro ministro de Industria, Comercio y Turismo de España del 2006 al 2008 y después fue embajador de España en Turquía y Azerbaiyán y, como ya nos han mencionado anteriormente, desde el 2010 al 18, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat. Señor Clos, tiene usted la palabra. No, ya está bien, ya. Gracias. Señor alcalde, amigo Ángel Moratinos, amigos de ONU Habitat en España, dear Shipra from UN Habitat in Nairobi,
Queridos amigos y amigas, a mí me han pedido que os hable un poco de la intención de la nueva agenda urbana a nivel global, que pretendíamos y cómo está funcionando todo esto, no tanto desde la perspectiva española, que ya tenemos aquí una gran contribución, sino en una perspectiva de una economía o de la sociedad global. ¿Me pasas? Perdón, next. Bueno, esta fotografía de la urbanización, que la conocéis muchísimo, es una fotografía del planeta por la noche, donde las zonas urbanizadas se ven mucho y solo a primera vista ya se ve una cosa extremadamente relevante, que es que el norte está más urbanizado que el sur y en una cantidad extraordinariamente diferente, ¿no? Estados Unidos, Europa, Japón, China, que viene detrás, y luego se ve aquí la gran oscuridad de África, en cierta forma de América Latina y algunas partes del sureste de Asia. Cuando elaboramos la nueva agenda urbana en Quito, estábamos pensando en esto. Es decir, sabéis que las Hábitat 1, Hábitat 2 y Hábitat 3, las conferencias de Hábitat, se celebran cada 20 años, que es un tiempo suficiente para reflexionar. La primera se hizo en el 75 y era un momento donde la urbanización estaba creciendo mucho, el welfare state en Europa y en Estados Unidos y en Japón y la reconstrucción de Alemania también iban muy bien. El plan Marshall había dado ya sus resultados y el testigo de Hábitat 1 lo cogió India. India fue el gran continente, porque India no es un país, es un continente, que dijo, bueno, tenemos que hacer algo con la economía india. Y en aquel momento se estaba hablando, Nehru y compañía, y Gandhi, estaban hablando de la revolución verde, de la agricultura india, y en aquel momento el programa que se constituyó en Naciones Unidas se llamaba UN Habitat, the Program for Human Settlements, que venía a decir, aunque no lo decía directamente, pueblecitos. Y el mensaje subliminal que había desde la India en aquel momento era: tenemos que traer el desarrollo urbano, la mejora de la calidad de vida a los pueblos pequeños, porque ya hemos visto que en la revolución industrial y en el welfare state, la industrialización en Occidente y todo esto, las condiciones de vida de las ciudades mejoraban mucho, pero había la sensación de que no pasaba lo mismo en las zonas rurales de la India y de algunos otros países de Asia y América Latina y África, por supuesto. Entonces, la idea, cuando se habló de Human Settlements, era, bueno, ¿qué se hace con el Human Settlements? Y alguno llegó a teorizar, incluso en los documentos de Hábitat 1, que el objetivo que había detrás de Hábitat 1 era afianzar la población en los núcleos rurales de los países en vías de desarrollo. Cuando esto pasó en el 1975, la población mundial que vivía en ciudades era de 3.000 millones de personas, no, perdona, 2.300 millones de personas, y cuando se celebró el siguiente foro en Estambul en el año 95, 95 en Estambul, en la situación en Estambul era totalmente diferente. En primer lugar, la urbanización en India no había cesado
al revés, se había acelerado. La urbanización en China se había acelerado, la urbanización en Corea se había acelerado, en toda Asia la urbanización se había acelerado. En África la urbanización estaba creciendo muchísimo y en los países, el resto de los países del mundo también. Por lo tanto, bueno, si alguna vez Naciones Unidas había pretendido que no creciese la urbanización, había fracasado 100%. Entonces, cambió el mensaje en el 95. Era después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, después, teóricamente, del triunfo de la democracia liberal comunista, liberal capitalista, y por lo tanto se habló, bueno, democraticemos la ciudad. Y los textos de Hábitat 2 de Estambul fueron participación, las palabras claves eran participación, presupuestos municipales participativos. Era una cosa como de madurez del sistema capitalista, que ya llegaba un momento que decía, bueno, ahora repartamos. Pero no con medidas políticas, como el welfare state, sino con medidas, perdónenme, tecnocráticas a nivel municipal. La idea también era que la urbanización no crecería mucho más porque daba muchos problemas, lo que los economistas llaman externalidades negativas, ¿no? Pero luego nos encontramos nosotros en Quito, 15 años después, 95, 2015. Ahora, en Hábitat 3, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es el mensaje que vamos a transmitir al mundo para que la crisis urbana se oriente, se dirija en un sentido determinado? Y viendo este mapa ya se ve que había aquí una asignatura pendiente. Y nos inventamos, o no, entre todos, creamos los 5 pilares de la nueva agenda urbana. Decimos, mire, aquí no es un problema de que hagamos recetas para la urbanización. La urbanización es política. ¿Vale? ¿De acuerdo? La urbanización es política. Política local, si ustedes quieren, o no tan local, política territorial. Por lo tanto, hombre, estaría bien que hubiese una política nacional urbana, cosa que en muchas partes del mundo no hay, sobre todo en los países que no tienen urbanización, e incluso en los países que están muy urbanizados, muchas veces la urbanización ha crecido a base de acumulación histórica. Por lo tanto, dijimos, bueno, que los gobiernos tomen conciencia, Naciones Unidas es un club de gobiernos, que los gobiernos tomen conciencia de que la urbanización es importante y no puede ser que un gobierno no hable nunca de la urbanización. Y hoy cuando el presidente ha hablado de la urbanización, hombre, esto es un cambio porque muchos presidentes de este país han pasado, ido y venido y nunca han hablado de las ciudades, porque se consideraba como que la ciudad es anterior a la nación. Desde la nación, la ciudad era como una cosa que está allí, como me dijo un presidente que se quejaba que sus ciudades estaban muy mal, y le dije, ¿y tú? ¿Y qué piensas hacer? Dice, ¿yo? ¿Qué tengo que hacer? Dice, ¿pero no dices que tienes las ciudades mal? Dice, sí, pero es que yo tengo muy mala suerte, tengo muy malos alcaldes. Literal. Él creía que, como si la nación no fuese quien pone los impuestos, quien distribuye los presupuestos,
quien distribuye la autoridad, etcétera, 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 o hace las políticas nacionales. Esta idea a veces romántica de nosotros los municipalistas que Barber llevó a su extremo, que decía que bien que el mundo fuese gobernado por los alcaldes, hay que ponerlo un poco en sordina. Los alcaldes, pero los gobiernos nacionales son los que tienen la llave de la caja, ¿eh? Y todos los que somos alcaldes o hemos sido alcaldes sabemos lo importante es que es un nudge, un empujoncito de la nación, ¿eh? Por lo tanto, pocas bromas aquí y poca demagogia. Por lo tanto, política nacional urbana, refuerzo del gobierno local, pero no refuerzo así literario o como una frase, una consigna y que... No. Refuerzo local quiere decir más capacidad económica y más capacidad jurídica para los gobiernos locales. Ambas. Refuerzo no es una palabra... Quiere decir que si tú quieres delegar en los ayuntamientos que las cosas vayan un poco mejor, tienes que dar más recursos a los ayuntamientos, sobre todo en los sistemas fiscales modernos, donde los impuestos importantes, que son el de la renta y el IVA, los cobra el Estado central. Es decir, no se puede hablar en serio del refuerzo municipal hablando del impuesto de la propiedad o del IBI, porque el IBI es absolutamente marginal en la ecuación fiscal. Por lo tanto, si hay que reforzar al gobierno local para tener unas mejores ciudades, bueno. Y luego en el centro, los tres ejes básicos son el diseño regulatorio, que es la autoridad más importante que tiene la administración local, el diseño físico, que es el urbanismo, entendido como diseño clásico, y el diseño financiero, que normalmente casi ninguno de estos aspectos, excepto el diseño físico, entra en los planes de urbanización. Lamentablemente, los planes tradicionales de urbanización de barrios se cuidan del diseño físico, pero no suelen tratar ni el diseño regulatorio ni el diseño financiero. Por lo tanto, el nuevo paradigma que nos inventamos para la tercera hábitat, el cambio de marcha, es la primera frase de aquí. El urbanismo tiene que ser considerado como un instrumento de desarrollo sostenible y prosperidad para las comunidades, cosa que a los urbanistas no les suele gustar. Esto gusta a los desarrollistas, a los especialistas en desarrollo, pero los urbanistas, sobre todo en nuestro país, que vienen de una cultura muy arquitectónica y de diseño formal, no les gusta el tema del desarrollo o el tema de la prosperidad, porque es un tema que no comprenden, ¿eh? Por lo tanto, el paradigma de Hábitat 3, que tiene que ver con la primera fotografía, es que la urbanización debe ser orientada a resolver los problemas de pobreza y de prosperidad en aquellas zonas donde es necesario incremento del bienestar y de la prosperidad. Por lo tanto, en todos los países en vías de desarrollo, obviamente, y en los países desarrollados como el nuestro, el objetivo es, en aquellas partes de la ciudad donde hay problemas de desarrollo y de desigualdades, allí es donde hay que hacer la agenda urbana. La agenda urbana no es necesaria para los ricos. Los ricos, afortunadamente, ya se espabilan por ellos mismos. Tienen acceso a comprar los bienes que desean, ¿no? Pero la nueva agenda urbana tiene que estar destinada a resolver los problemas de desarrollo sostenible en aquellas partes de nuestra ciudad donde hay problemas de desarrollo sostenible. Por tanto, a mí planes de agenda urbana española, catalana, vasca, en general, que son tutacimut y que están todos llenos de buenas intenciones y de declaraciones
extraordinarias, me parecen muy bien, porque al menos se habla del tema, pero yo evalúo la adherencia a los principios de Hábitat 3 en la medida que la agenda urbana toca los problemas difíciles. Para tocar los temas fáciles no hace falta hacer la agenda urbana. Por lo tanto, ¿cuáles deberían ser los indicadores de la agenda urbana? Pues los indicadores difíciles. Esperanza de vida, que sabéis que hay muchas diferencias por barrios. Desempleo, absentismo escolar. Estos son los indicadores que no hace falta poner metros cuadrados de pisos por no sé qué, ni precio medio de no sé cuántos. No va por aquí. La nueva agenda urbana, el cambio de paradigma, es cambiar el paradigma y utilizar la urbanización, que es la autoridad y el poder más importante que tiene el alcalde, porque el alcalde no tiene ni mucho presupuesto, ni puede pagar pensiones a los pobres, ni puede hacer muchas cosas. Pero el alcalde es un rey en el urbanismo, un casi rey en el urbanismo. Entonces, la pregunta que promovimos en Hábitat 3 es, ¿a través del urbanismo se puede promover desarrollo sostenible? Y la respuesta es que sí, aunque mucha gente cree que no. Y este es el cambio conceptual. El cambio conceptual es que a través del urbanismo se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que si tú quieres utilizar tu urbanismo para mejorar las condiciones de vida de aquellos que están en peores condiciones, tienes que tomar unas cuantas medidas, que no todas ellas son agradables para todo el mundo. Por ejemplo, densidad. ¿Qué es una ciudad más asequible, la densa o la no densa? ¿Dónde es más asequible la vivienda? ¿Una ciudad densa o una ciudad no densa? Por lo tanto, pero en cambio ahora estamos construyendo ciudades no densas, que acaban siendo apoderadas, son digeridas por la clase poderosa. Por ejemplo, en Barcelona hicimos la Villa Olímpica, bueno, son a 40 años ya, hicimos una edificabilidad de 2. ¿Qué ha pasado? Pues que se la han quedado los ricos. Por lo tanto, cuidado con creer que el urbanismo es apolítico. No. El urbanismo es político. Chamartín, la gran operación de Madrid. No sé cuántos, no sé si son 4, 5 o 6 millones de metros cuadrados de nuevo techo. Edificabilidad promedio, 1,2. ¿Qué va a pasar en Chamartín dentro de 25 años? ¿Para quién será? ¿Para los pobres o para los ricos? Para los ricos. En cambio, curiosamente, por desconocimiento, la izquierda apoyaba la disminución de la edificabilidad. Por lo tanto, las cosas no son evidentes en urbanismo. Y hace falta saber lo que se está haciendo. Y este es el nuevo mensaje de la agenda urbana. Hay que elevar el nivel de fineza con la cual analizamos los instrumentos urbanísticos. Hay una serie de ayuntamientos periféricos de Barcelona alrededor que son socialistas de toda la vida y que hacen densidades bajas.
No sé si hay algún alcalde por aquí. O alcaldesa. Porque dice, no, yo ya tengo demasiados pobres. Por lo tanto, cuidado con no entrar con visión crítica en las consecuencias inesperadas, ya me voy, las consecuencias inesperadas incluso de las buenas intenciones, ¿no? Dicen que el infierno está lleno de ¿cómo se llama aquello? De empedrado de buenas intenciones, ¿no? No cometamos errores y sobre todo desde los ayuntamientos que perseguimos una equidad social y tal, no seamos banales ante la complejidad de las ecuaciones urbanísticas. Una cosa es la reacción inmediata, una cosa es lo que pasa en los 2 primeros años, otra cosa es lo que pasa en los 5 siguientes años y otra cosa es lo que pasa a 10, 12 años vista. Por lo tanto, Hábitat 3 y la nueva agenda urbana ofrece una plataforma de reflexión en profundidad de las consecuencias del planeamiento urbanístico en el desarrollo sostenible, en el económico, en el social y también en el ambiental. Gracias. Gracias, señor Clos, por su pedagogía urbanística. Gracias por su humor. Señoras y señores, continuamos sin pausa con la siguiente mesa. Es un diálogo principal, transición ecológica y modelo de ciudad. Gracias.